tardes, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Bañuelos y los saludamos una vez más para esta emisión número 9 de Una Mano para Mí. Estoy junto a Mónica Armendano y Alejandra Casado aquí en Capilla del Monte, día 5 de abril de 2022. ¿Cómo les va? Muy bien, Guada. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy bien acá, compartiendo un día precioso, una tarde, una charla, unos mates espectaculares. Bueno, ¿quién falta saludar? Yo falto Moni. saludar, aquí escuchándolas muy gratamente, una hermosísima charla de tarde, de día martes. Estamos en un día diferente hoy, reunidas para realizar este programa número 9, con mucha alegría de poder llegar a ustedes, a cada uno de los oyentes, y como siempre agradeciéndoles la buena onda y con todo la alegría que nos comparten la escucha de cada emisión, y el agradecimiento sobre todo, ¿no? Que nos llega. Sí, más en estos momentos que estamos viviendo todos sacudones, sacudidas, se nos mueve el tablero y a veces estamos preocupados por la ficha, pero nos tenemos que preocupar más que se nos está moviendo el piso, más que las fichas. Qué buena imagen, Guada, qué buena imagen tan descriptiva, ¿no? Sí, la verdad que es muy clara esa imagen. Es muy clara porque sí, literalmente, ¿no? A veces preocupándonos por la ficha, pero es el piso que se mueve, o sea, no hay que fijarse en eso. Y bueno, un poquito en este programa, en esta emisión, nos gustaría abrir, Ale, a ver, un temita que veníamos conversando en realidad entre nosotras con Guada, que es el tema de la tolerancia, ¿no? Porque nos preguntábamos acerca de qué comprensión, a qué comprensión llegamos con respecto a la tolerancia, porque muchas veces lo tomamos como que tolerar es aguanto hasta que ya no doy más y exploto, aguanto hasta que salgo corriendo porque no puedo más. O qué significa o cómo se va construyendo lo que es realmente la tolerancia. Uh-huh. En estos tiempos donde, bueno, está siendo bastante difícil, ¿no? Estamos como con la mecha ya encendida prácticamente todos. Claro, sí, yo creo que justamente estamos en un gran desafío con respecto a lo que es la tolerancia. Y para poder ponerle un lente, como una lupa muy grande, es que nosotros nos tenemos que advertir internamente de aquello que estamos oliendo, ¿no? Viste que oler está adentro de tolerancia. Sí. ¿Y qué pasaría si yo me doy cuenta de eso que huelo y lo voy procesando en una capa? Y me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces tengo más chance de poder tomar una distancia, de poder tomar un respiro, de poder poner una pausa, porque ya estoy oliendo, ¿no? Sí, un oliendo antes del doliendo. Claro, porque en eso pensaba que oler antes del doler. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es cambiar de escala cuando hago eso. Lo cambio de escala y lo trabajo en un ámbito más pequeño que mi psiquismo puede empezar a oler, ¿sí? A oler de aquello que duele, ¿no? Y entonces me voy aproximando despacio. Entonces como que tengo más chance antes de ejecutar una descarga. Claro. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no podemos anticiparnos a oler aquello que nos duele antes de la escena? ¿Sí? Hacemos una descarga. Ahora, en esa descarga al otro, ¿cómo tiene en su bolsa psíquica cargada de inputs? Y de pronto yo hago una descarga y el otro de pronto, yo digo,
hay una mosca y de pronto el otro sacó una bazooka para querer matar la mosca. ¿Sí? Vemos que esa conducta está ahora todos los días muy presente. Sí, totalmente, por eso lo traíamos al tema. Bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo hablábamos de esto de las 3X, ¿no? Sí. Con el ambiente, con uno mismo y con los demás. Con los otros, sí. Ahora, ¿por qué preparé eso en aquel momento? Porque ahora hay que usarlo. Ahora hay que usarlo. Entonces, para poder usarlo ahora lo tenemos que haber fundado en un tiempo anterior. Entonces, en ese tiempo anterior delimitamos a la psiquis en 3 áreas para que yo pueda dialogar conmigo mismo respecto de todo lo que recibo de los demás y respecto de todo lo que recibo de la realidad. Si yo no puedo tener un diálogo intermedio, van a colapsar una cosa sobre la otra. Entonces mi capacidad de tolerancia se vuelve 0 y yo me vuelvo una descarga pura. ¿Sí? Me descargo sobre el otro, me descargo sobre aquel o sobre el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad ahora? A falta de no haber hecho aquel trabajo de separar a la psiquis en 3 áreas, no están fundadas esas áreas. Entonces viene el desborde, ¿sí? Esto es porque, de alguna manera, el espacio-tiempo tiene sus señales antes de lo que va a pasar después. Claro. ¿Sí? Entonces, captar esa señal educativa es muy importante, pero vos te vas a dar cuenta de esa importancia cuando sea requerida. Claro, cuando la necesites. Cuando la necesites. Ahora, cuando vos la necesitas, no es cuando vos la podés fundar. No. Vos la tenés que haber fundado antes. Claro. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué estamos viendo? ¿Qué pasa si no atendemos a la señal educativa que viene de la ionosfera y que nos advierte? La ionosfera y nuestra psiquis son inseparables. Inseparables. Ahora, cuando tiene una sobrecarga esa ionosfera, ¿qué pasa si la psicología no tiene tiempo para hacer sus procesos? Claro. No tiene tiempo para hacer sus procesos. Entonces vino el arrebato. Claro. El arrebato y la descarga. ¿Sí? Y la descarga va a donde vaya. Y generalmente, ¿sabe dónde va? Al inocente, al débil. Entonces, en todo este clima de intolerancia, lo que están pagando a esta ausencia de no haber fundado esos 3 espacios en el ámbito psíquico, la están pagando los inocentes, porque son aquellos que no tienen nada de esto dividido. Aparte no tienen nada de esto dividido y tienen una vacante, porque yo veía que en la palabra tolerancia, si bien, como decía Moni, se usa como respecto al aguante, como una cuestión de subjetiva, también es una capacidad de comunidad, o sea, algo tiene cierta tolerancia, como que se puede medir, dimensionar, como un espacio a que esté completo o no, o que se pueda ingresar algo nuevo o no. Entonces, ¿cuántas veces si está generándose nuevas informaciones, nuevas noticias, nuevos sucesos, cuál es mi capacidad de poder albergar eso en mí? Por eso produce la descarga y por eso me siento yo abordado por la vida y yo no estoy a bordo de ella. O sea, me siento que las cosas me vienen. Sí, y desbordado. Por eso, paso de estar abordado a desbordado porque no tengo una capacidad de unidad de tolerancia, de qué es lo que tolero en una cantidad. Y otra de las cosas, que la tolerancia habitualmente la manejamos, es una palabra que la manejamos en el ámbito psicológico. Exacto. ¿Y qué pasa? Que la psicología tiene un límite muy estrecho. Sí. El psiquismo le hace sobrecarga a la psicología se llena muy rápido. Sí, una vasija pequeña. Se llena muy rápido. Entonces, cuando explota, porque no tiene cómo procesar. Es el psiquismo el que le da capacidad a la psicología
de expandir su frontera. ¿Sí? Porque el tipo de conflictos que ahora estamos viendo son de orden estructural, como bien dijiste, no son de fichas, son de tablero. Sí. ¿Sí? Ahora se nos modifica el tablero y si no comprendemos de fondo, no tenemos aunque sea el apetito de la comprensión de fondo, las comprensiones de forma van a estar continuamente aumentando la intolerancia. Ahora es requerido más fondo o menos forma. Bien. ¿Sí? Porque las formas sirven cuando el tablero está estable. Claro. Ahora el tablero no está estable. No. Entonces las formas no sirven. El fondo sirve. Porque si yo amplifico el fondo, tengo un margen para que se me modifiquen las formas. ¿Y cómo sería amplificar el fondo, vale? ¿Qué les podemos Primera decir a cosa, los oyentes? comprender que este ciclo solar va a poner a prueba nuestros arquetipos. ¿Sí? Todos los arquetipos, que es la parte que está en el fondo, pero que no la tenemos asumida y mucho menos asimilada, pero se va a descargar. O sea, un fichero que no está a nuestra vista cuando el tablero está quieto, claro. Ahora que el tablero se mueve, Sí, es como que salta. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la situación. Ahora, la ionosfera tenía señales educativas muy claras porque todo esto hace 10 años que se viene desarrollando. Se viene desarrollando esta anticipación. Sí. ¿Sí? Pero claro, cuando vos recibís una anticipación para un evento que es futuro, es como que no hay a dónde aplicarlo. Sí, no se le ve la relevancia. La relevancia porque no es un tema estructural, no es un tema estructurado. No es un tema de formas. No es un tema de formas, exactamente, es un tema de fondo. Claro. Bueno, pero es como en la política se critica que a veces cuando, no sé, creo que Macri en Buenos Aires se encargó de arreglar las cloacas para que la famosa frase no se inunda más, se puso a hacer obras que no se ven. O sea, que él decía que políticamente no reditúan a la imagen porque están haciéndose cosas que no se notan, pero que influyen un montón. Dedicarse a las cloacas, dedicarse a cómo hacían todos los desagües de la ciudad. Porque sí, la verdad que yo viví en Buenos Aires, se inundaba muy seguido y calles muy principales a la zona urbana. Pero ese trabajo de trabajar en el fondo, como no está visto socialmente, no es apreciado en el momento. Tiene valor después, pero no es apreciado. O sea, estoy jugando con eso de apreciado y valor. Tiene valor cuando lo usás y está. Pero ¿no? para que esté disponible cuando se necesita usar, hay que haber fundado el recurso antes. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, cuando se está fundando el recurso, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué? Sí, a mí no me importa, sí. papá. Y después cuando lo necesitas, no está. ¿Para qué voy a usar esto? No está. Y esto que es madurez espaciotemporal. Esto es madurez espaciotemporal. Ahora, la realidad la requiere. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque a todos nos gusta gastarlo todo hoy, consumir todo hoy. ¿Sí? Todo ya. Yo te hago esa propuesta, a ver si me votás. ¿Querés todo ya? Sí, claro. Bueno, votame. Claro. Perfecto. ¿Y qué pasa con la anticipación? El problema lo vamos a tener después. Sí. Sí. Bueno, eso está a la vista. Pero es una cuestión estructural. ¿Sí? Y en el plano nos manejamos con lo que está estructurado, no con lo que es estructural. Con lo que está estructurado. Y lo que está estructurado es previsible. Lo estructural es totalmente inédito. De pronto un colapso llega y yo no estoy preparado. ¿No? Y eso tiene que ver con que somos antenas, y eso hay que reconocerlo. Sí.
Porque si no lo reconocemos, más problemas nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Totalmente. ¿Sí? Entonces necesito recibir una educación para una parte mía que tiene que ver con el psiquismo, que tiene que ver con la ionosfera, y que le va a dar el recurso que necesite la psicología cuando la psicología se vea totalmente colapsada. Sí, se aprecian estos colapsos, bueno, siempre de vínculos cercanos que uno observa, que también le permiten ese lapso porque ¿qué pasa? Yo la otra vuelta veía a mi hijo jugando al ajedrez, bueno, por eso citaba lo del tablero. Y cuando un jugador es muy novato, que como yo digo me catalogo como movedora de piezas, no sé jugar, sé mover las piezas, o sea, sé qué hace cada pieza, pero no sé cómo planificar el juego, qué estrategias, qué tácticas. Entonces, la alegría de un jugador novato es comer piezas, es ganarle en piezas, y pierde el fundamental objetivo del juego. El fundamental objetivo del juego, aunque te comas todas las piezas del otro, es el jaque mate, es derribar al rey. Y el otro te puede no comer ninguna y ganar el juego. Totalmente. O sea, y vos tener todo ordenado tu tablero, todas las piezas, y aún así perder. ¿Por qué? Porque tienen claro la jerarquía y cuál es el juego que se está jugando. Tiene una estrategia, tiene una visión. Pero hay veces que yo veo que la gente en esto de sostener las formas pierde cuál es el objetivo de la vida. Entonces sostienen las fichas, quieren comer fichas, quieren consumirlo. Hay que ver qué objetivo de vida tienen. Sí. O sea, porque de golpe para perder el objetivo de vida primero te tenés que plantear cuál es el objetivo de vida. O lo desconocen, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un jugador novato, desconoce el objetivo finalmente del juego. Piensa que por comer fichas está ganando. Bueno, por eso cuando te instruyen en ajedrez lo primero que te enseñan es eso. Que es no es un juego en sí, hasta se lo considera un deporte. Es un deporte, ¿no? Es muy interesante para el trabajo con los niños el ajedrez, para activar justamente esto, ¿no? Y también la anticipación, la previsibilidad, el tener lo que vos decías antes, ¿no? Construido algo para después poder utilizarlo. Sí, y el valor en la construcción, claro, de ese futuro. Aparte, para que vamos a alojar en ese futuro lo que vamos a haber rescatado del pasado. Claro. Entonces yo tengo que tener dónde colocar aquello que tiene valor del pasado. Y aquello que el pasado fue como que dejó su marca por la imprevisión y dejó huellas, dejó heridas, dejó fallas, dejó marcas, ir viendo cuál es la funcionalidad de esas marcas. Claro. O sea, porque siempre que algo me duele, vino por algo. Y eso es donde, libre de prejuicio, yo puedo observar la función pura y encontrarle valor a lo aprendido, pero para eso voy a tener que mover mi tablero estructuralmente. ¿Sí? Y entonces ahí es donde encuentro que eso que me pasó, yo lo puedo llevar como que fue peor en el futuro y va a ser fue peor en el pasado y va a ser mejor en el futuro, porque lo pude reparametrizar a lo malo que me ocurrió. Claro, no negarlo. No, jamás. Exactamente. Porque inmediatamente que vos negás una señal de la realidad, se itera. Pasa una vuelta y vuelve. Ahora, iteración tras iteración, lo que va ganando es potencia. Claro. Entonces, algo que antes hubiese sido una tontera, después termina siendo una bomba atómica. ¿Sí? Porque ganó potencia a través de la iteración. Sí. ¿Sí? El conflicto se iteró en una escala donde fue imperceptible, después se vuelve un poquitito más molesto, y después ese molesto pasa a bastante molesto, después pasa a perturbador, de perturbador a violento y de violento directamente al desmadre. Sí, a la destrucción. Sí, qué importante aclarar esto, Ale, porque
Muchas veces se ha tomado como que el procesar esas situaciones tenía que ver con hacerlas cada vez más pequeñas y menos influyentes en tu estado presente, ¿no? Es cambiar la matriz de lectura. Claro, y se trata cambiar de la matriz de lectura, ¿sí? Porque inmediatamente la mente, si no hacemos esto, me va a disfrazar lo que me perturba, y entonces la realidad va a seguir funcionando y me lo va a volver a traer más grande. Claro, por eso. ¿Sí? Porque la mente no puede modificar la matriz estructural. Solamente la conciencia puede transformar la matriz estructural. Exacto. Por eso cuando una persona dice, yo eso ya lo superé, y vos te das cuenta que no, que la situación sigue estando presente. Que muchas veces pasa esto donde la persona en la psicología lo superó, y ese conflicto pasa a la biología, le da un cáncer y se murió. Exactamente. O sea, la biología terminó pagando el rematrizado. Bueno, pero la palabra superar es que superó mi tolerancia psicológica y pasó a la tolerancia biológica. Pasó a otro lado, superó acá. O sea, superó lo que me alcanza biológico y va a seguir dando, pero no va a actuar en contacto con tu psicología, sino va a actuar en contacto con tu biología. Con la biología. Y la biología tiene compromisos mayores a los que tiene la psicología. ¿Por qué? Porque es un buen pagador. Sí. La biología es un buen pagador de deudas. Sí. El tema es que cuando pagas se nos fue la vida. Claro. Ahí en ese pago. Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos capaces de rematrizar la lectura estructural de los acontecimientos que nos suceden. Sí. Porque, bueno, vos nombrabas los arquetipos y en la psicología se vinculó mucho los arquetipos y la psicología, y Moni puede dar clases de eso, de lo que estudió. Pero es como que tenemos una psicología muy vaga, poco estimulada, como que no tenemos conflictos vinculares de hace un montón de tiempo y se reiteran y se iteran generaciones tras generaciones, y es como que ese fracaso de una generación no pasa a ser el caso para atender en otra, como que seguimos pasando la pelota y que encontramos que un conflicto de un vínculo lo negamos o lo decimos no, ya lo superé, o sustituimos con otra persona, o nos ponemos en una víctima, o nos pasamos a ser un victimario, y estamos como jugando siempre con ese, es el tablero muy corto en la psicología, porque como vos decís, el que lo puede expandir es la conciencia y el psiquismo, pero en la persona común trata de vincularse y usa siempre el mismo recurso, y es como que no me tiene que pasar a mí esto, y rechaza el cuando rechaza, en realidad se lo está transfiriendo a la biología. Claro. ¿Sí? La psicología lo rechaza, se lo transfiere a la biología lo va a pagar. Claro, no lo va a rechazar. No lo va a rechazar, porque no puede hacerlo. La biología tiende a la realidad primero y a los demás después. Exactamente. Claro. A veces la persona no es que sufre inmediatamente la cuestión biológica, puede aparecer diferida. Sí, pero eso es totalmente fundamental. Lo que está diciendo Ale es impresionantemente importante, porque cada vez se está viendo con más periodo breve este pasaje. Claro. Antes tardaba más, entonces no era muy legible. Exacto. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora al cargarse de señales la ionosfera, el cuerpo se vuelve más pagador. Exacto. Sí. Más pagador. Exacto. ¿Y qué pasa? Va a ejecutar el conflicto. Sí. O sea, ejecutar el conflicto es eso. Pagas con la vida. Pagas con la vida. ¿Sí? Ahora, el conflicto, porque el conflicto es parte de la vida. Si no hay conflicto, no hay vida. Sí, claro. Sí. Sí. Por eso. Bueno, pero eso es lo primero que rechaza nuestra psicología. Sí.
O sea, nuestra psicología quiere estar tranquilo. Que no haya conflicto. Que no haya conflicto. La otra vuelta hablaba con alguien cercano y me decía, a mí no me gusta renegar. No quiero renegar con nada. No quiero tener problemas. No quiero tener problemas. Si yo reniego con algo, se tiene. No se está renegando con un auto, o lo vendo, o lo rompo, o lo tiro. Pero no reniego con nada. Yo llegué a un punto en la vida y no quiero renegar. Eso es una limitación psicológica a no entender que toda la vida tenemos conflictos. Estamos renegando todo. Renegando todo, por eso. La realidad la renegamos. El tema es que cuando no participa la conciencia, la mente se acelera y entonces renegas cada vez más. Claro. Ahora, si entra en juego la conciencia, empieza a ser un árbitro entre la realidad, los demás, mis alcances, mis limitaciones. Las puedo observar, las puedo anticipar. ¿Y qué pasa? Me voy volviendo más protagonista en la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, al volverme protagonista la estoy construyendo, no la estoy consumiendo. Claro. Entonces ya se me vuelve entretenido observar ese conflicto. Porque yo sé que estoy creciendo a través de ese conflicto. Y si no lo tengo, no crezco. Y si no crezco, ¿saben qué pasa? La biología dice, no tenemos tarea. Claro, no hay nada para hacer. ¿Sabes qué pasa? La biología se va yendo. Claro. Se va. La biología solamente vive cuando tiene un conflicto abierto. Vos le cerrás los conflictos y te moriste. Claro. Porque no tiene tareas. No tiene tareas. La biología siempre tiene que tener tareas. No tiene tareas y emprende su marcha. Claro, Se marcha. Claro. Se marcha. Se te está terminando la... No hay objetivo. No hay objetivo, ¿sí? Ahora, estas tareas, estamos acostumbrados a que las tareas sean obligaciones. Sí. Entonces, vienen del contexto. Entonces, como no son mis tareas, son las tareas del contexto que yo tengo que atender, evidentemente me agobian. Claro. Pero si mi psicología fuera capaz de aprender de que me tomo yo la tarea porque me instruye a mí, me construye a mí, ya no es una tarea del contexto, es una tarea mía. Exacto. Bueno. Entonces ahí empieza a participar la conciencia, empieza todo este mecanismo estructural que modifica lo estructurado. Claro. Lo estructural me va a dar una fuente externa para leer a lo que yo tengo estructurado. Bueno, pero ahí tenemos esta utilización de esta conciencia con el ambiente. O sea, estoy conectado con el ambiente, estoy conectado con los otros, estoy conectado conmigo. Está interactuando permanentemente las tres esferas, porque eso es lo que nos da esta posibilidad, ¿no? Bueno, ya por lo menos es una herramienta que, como vos bien dijiste, fue dicha en 2020. En 2020. En 2020 se pasó esa información en una mano para la transición del humano. Me acuerdo que creo que en el programa 6 que salió al aire. Sí. Así que bueno, pasados unos cuantos programas de una mano para la transición del humano y estando ahora en una mano para mí, retomar este tema me parece que les va a traer un refresh, ¿no? A muchas personas que quizá lo escucharon en ese momento, y si bien hubo mucha gente que lo utilizó y se comprometió, porque hubo muchas preguntas cuando salió. Bueno, pero ese tiempo era de fundarlo, era de fundar el recurso, y ahora lo estamos poniendo en práctica. Y ahora ven que la realidad exige que funcione. Exacto. Claro. Ahora es la realidad la que exige que funcione. ¿Sí? Porque de lo contrario, la deuda nos va a salir muy cara. Sí. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? Que está saliendo cara. Sí. No, y también entendemos que en nuestros entornos hay muchas personas que eso no lo fundaron y que están habitando ese fallo y están en esos desbordes. Y que están quizás en respuestas reactivas ante esos estímulos. Y también ahí en lo reactivo se nos despierta la tolerancia. Porque obviamente que en lo reactivo del otro, vos decís, se nos despierta a nosotros la y tolerancia. Nos marca, tanto en el límite como en el alcance. Lo limito
o puedo tener cintura para esto. Sí, estoy oliendo, como decía Ale, que me pareció interesante utilizar ese término de oler en tolerancia. No me había dado cuenta de que estaba oler ahí también. Sí, en dolor, porque ya lo tenía como más instalado, pero está muy bueno, ¿no? También para ver, como vos decís, hasta dónde está mi límite y hasta dónde está mi alcance, ¿no? Claro, porque en este momento es como que eso, a veces en la persona reactiva, el límite y el alcance me da la sensación como que se funden. Como que no hay una clara noción de límite y alcance en la reacción. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente que la reacción ocurrió, el error tocó piso y se convirtió en una falla. ¿Sí? La falla es medible, el error tiende al infinito. Claro. Entonces, lo bueno que tiene la falla es que ya es un segmento. Entonces, la captura que yo puedo hacer tiene un principio y tiene un fin. Bueno, porque ahí tiene un límite y un alcance. O sea, cuando yo fallo, me doy eso que yo creía, o por sobrevalorarme, o por no. Sí, por lo que fue. Por lo que fuera, yo lo tengo desdibujado. Me meto, falla, y ahí puedo separar, decir, hasta acá llegaba, hasta acá podía. Entonces, si hasta acá podía, me da a dar la sensación de hasta dónde sí tenía alcance y hasta dónde llegué a mi límite. Entonces, en la falla puedo ver bien claro los límites de alcance porque son unidad de medida. Exactamente. La falla brinda unidad de medida. Y eso es cuando un error ya está ejecutado. El tema son los rangos. Porque si no hay una observación que me pueda poner en valor la falla, me come. Me come. O sea, lo único que hace que la falla no me coma es que yo pueda tener al observador y poner en valor a esa falla, ¿sí? Ya tiene una métrica, tiene un documento, entonces yo ya sé cuál es el territorio. No estoy operando con un mapa de acuerdo a cómo yo proyectaba que era el territorio. ¿Sí? ¿Un territorio proyectado o un territorio transitado? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En el medio de eso hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Porque comprender que el territorio tiene márgenes de error mucho más catastróficos que los que yo tenía proyectados. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora estamos con todas las escalas a vista. Vemos los conflictos más domésticos, donde vemos todos los días episodios de o golpes a menores de edad, a bebés, por parte de los mismos padres. ¿Sí? Vemos violaciones en masa, como plan de diversión, plan de diversión adolescente. Sí. O sea, son aberraciones, claramente son aberraciones. Sí. Estos no son problemas psicológicos, son problemas psíquicos. Hay que diferenciar entre un problema psíquico y uno psicológico. Bien, eso está bueno para... ¿Sí? El psicológico entra de una caja administrable, el psíquico es inadministrable, porque tiende directo a la ejecución. Es una descarga que baja directo a la ejecución. No pide permisos, es un trampolín, ¡pum! Se lanzó. Claro. Entonces, tener chequeadas estas cosas, porque en nosotros mismos, en nuestras mismas relaciones del ecosistema primario de nuestras vidas, ir empezando a testear estas cosas. ¿Dónde tengo un problema psicológico y dónde hay un problema psíquico? Es decir, y yo, sería interesante esto para el cotidiano, para darme cuenta de que es algo que me baja así de golpe sin que yo pueda decir, estoy dando una respuesta que es inesperada en mí, que yo no... Es más, no tiene que ver con tu psicología. Ni siquiera tiene que ver con mi psicología. Una respuesta inusual. ¿Por qué? Porque el campo psíquico es de origen colectivo. Claro. Vos decís, no sé qué me pasó. Es de origen colectivo.
Entonces, la psicología no, ya entra en un área donde vos la secuenciás y la modulás, la podés controlar más, pero el psiquismo no, es un atropello tremendo y baja directo y ejecuta. Sobreviene. ¿Y qué pasa? Que incluso una misma persona, después de que hizo algo, no puede dar cuenta de lo que hizo, y es tanto lo que no puede aceptar lo que hizo, que se desconecta más, y con lo cual sigue pasando todavía con más potencia. O también puede pasar que se asuste. Es muy importante comprender este fenómeno y relacionarlo con este ciclo solar 25. Porque este ciclo solar 25 recién empieza. Recién empieza. ¿Sí? Y tenemos mucho por delante. Entonces, equilibrio psíquico a granel. ¿Sí? Y cuando están puestos en una persona que tiene acceso a recursos que son de alta destrucción, van a ocurrir esa alta destrucción. Y porque tenemos como líder a una persona que está psíquicamente desequilibrada. ¿Sí? O sea que no tiene miramientos psicológicos. Qué panorama, ¿no? Claro, porque no tenemos el ciclo solar 25 y eso está más atemperado. Pero tenemos el ciclo solar 25 y eso está fuera de control. Pero seguimos usando una psicología del siglo pasado o antes incluso. Sí, antes. Pero es que es un desastre. Es un desastre que la psicología no haya avanzado lo que tendría que haber avanzado. Es una vergüenza. Realmente. Pero yo estaba diciendo una psicología vaga, o sea que no se encargó o no se ocupó y pasó en una reiteración y superficialidad de los hechos. Obviamente que está dentro de un marco como si todos los tiempos fueran iguales y como si un año fuera detrás del otro y no tuviera esto que ver con el sol y el sistema solar y las influencias que va teniendo. ¿Sí? Sí, o sea, totalmente desconectada al ambiente. De pronto, los hallazgos en materia de astronomía. ¿Cómo puede ser que tenemos un noticiero diario de noticias estructurales del espacio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De golpe y porrazo empezamos a tener un descubrimiento tras del otro. ¿Por qué? ¿Por qué esa aceleración de tener un descubrimiento cada tanto a tener uno permanentemente? ¿Sí? Este es un conflicto estructural espacio-temporal. Cuanto antes nos vayan cayendo las fichas, vamos a poder moderar sus impactos. Cuanto más tardemos en comprender la relación que hay entre estas cosas, las consecuencias van a ser más dramáticas y más fuertes. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un poco la cuestión. Ya estamos adentro de todo esto, entonces no puedo ser tan suave como de pronto era en el 2020, donde estaba como preparando lo que se venía, pero no puedes hablar de algo que no está ocurriendo ahora, porque va a estar descolocado para el público. No, es que es importante, lo que sí me imagino que va a venir es la pregunta: ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? Estas cosas de ir detectando, educarnos. Este es un tiempo para educarnos espaciotemporalmente hablando. ¿Sí? Tenemos todos los riesgos en encendido. Todos los riesgos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando están todos los riesgos encendidos, también todas las oportunidades están encendidas. ¿Sí? Pero son oportunidades de una gama distinta, que tiene que ver con poder interpretar el riesgo. ¿Sí? Cuando el riesgo me toma es cuando yo no lo interpreté. Entonces caigo bajo el riesgo y no bajo la oportunidad. Ahora, yo interpreto el riesgo y tomo la oportunidad. No interpreto el riesgo me tomó. Bueno, pero la otra vez hablábamos con Moni mientras que caminábamos
qué tanta resistencia de poder comprender que estamos en un sistema solar, de poder comprender que hay una ionósfera. O sea, sí, nos creímos tanta pelotudez. Lo digo con ese término porque ya merita a esta altura de la vida. Nos creímos tanta pelotudez. El otro día veía un video de un científico donde ponían una persona, esa persona le ponían un brazo de plástico y le ocultaban el brazo de verdad. Con un cartón se lo tapaban. Esa prueba ya. Y esa prueba es viejísima. Y por 10 minutos estimulaban a la mano de verdad y a la mano de plástico mientras que veía, hasta que dejaban de estimular a la mano de verdad y nada más tocaban a la mano de plástico y reaccionaba la mano de verdad como si le estuvieran... La de plástico la tomaba el cerebro como que era la mano... Hasta que en el último intento hace como que le va a pegar un martillazo y la persona reacciona, le va a pegar el martillazo a la mano de plástico, reacciona como si fuera su propia mano. O sea, ahí mostraban cómo se puede engañar con un estímulo al cerebro a no notar lo que es un verdadero riesgo y lo que es una oportunidad, porque digo, esto tiene peligro de oportunidad. Si realmente por 10 minutos de estimulación el cerebro puede tomar que un elemento es parte de él, ¿cuántas cosas podemos ahora que están dándose como este desarrollo posibles y le ponemos resistencia? O sea, ¿vivimos en un planeta? Sí. ¿Estamos compuestos por lo que está compuesto el planeta? Sí. ¿Hay un ciclo solar? Sí. ¿Está en incremento? Pero eso no me afecta, eso es una cosa rara. O sea, y decís, o sea, sí. ¿crees que la Coca-Cola te quita la sed? O sea, esa es la psicología vaga que yo veo, que es una psicología que queda en un conformismo y no se hace, no genera preguntas de qué le está pasando y vuelve a la lectura del pasado. O sea, vuelve, no, esta situación de guerra es porque el acuerdo de Varsovia no se cumplió y no se están viendo factores inéditos. No hubo nunca esta tecnología en el mundo. O sea, que vas a esperar una guerra como la Segunda Guerra Mundial, no hay. No. ¿Cuántos países tenían bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial? Era uno y está experimentando. Y destrozó 2 ciudades. ¿Cuántos países actualmente tienen bombas nucleares? Más de 10, 15. ¿Y cuántas bombas nucleares tiene cada uno? No se sabe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En las épocas tranquilas, en ese ciclo solar intermedio, o sea, en la parte baja del 24, es prepararnos para la próxima alta. Y sí, claro. ¿Sí? Entonces, y tiene que ver con que podamos tener una estructura psíquica acorde. ¿Sí? Para poder mediatizar. La mente no para de tener incrementos, pero la conciencia no tiene incrementos. No. Entonces, la capacidad de administrar los impulsos es cada vez menor, no es mayor. Claro. Y se busca por todos los medios volverse más inteligente, pero no hay ningún medio científico para amplificar la conciencia. Ninguno. No. Además, inteligente sino sabio. ¿No llama la atención eso? Claro. Sí. ¿No nos preocupa? Sí. Que la ciencia no se pone a reflexionar en la conciencia, sino que siempre es la inteligencia. Más inteligente, más llena de bombas atómicas y más intolerante y más cerca de apretar el botón por cualquier pelotudez. Claro, porque la resolución del conflicto sigue siendo lo más precario, como decía Elon Musk, diciendo yo me cago a piña con Putin. O sea, es precaria la respuesta para una persona hiperinteligente que puede mandar un cohete a otro planeta. Responde con algo básico. Sí. Es que lo que pasa es que tenemos que desmitificar a la inteligencia. Exacto. La inteligencia es lo más poco inteligente que hay, porque no tiene a vista qué rol juega la conciencia, lo tiene completamente vedado. Y la conciencia es la única de poner una pausa donde no existe una pausa. Claro. De poner un espacio donde no existe un espacio. Exacto. ¿Sí? O sea, la conciencia sería el freno.
de la inteligencia. Totalmente. Claro. Porque totalmente. es la que, aunque lo puedas hacer, decidís no hacerlo. Exacto. Y eso solamente la conciencia te lo da. Porque el impulso te lo quita, pero la conciencia te vuelve a dar lo que el impulso te quitó. Sí, esa capacidad de elección, ¿no? En definitiva. Ahora, la puesta en valor tiene que venir desde parte de cada una de las personas, de las personas humanas. Porque, a ver, la ciencia sigue avanzando, están tomando la genética de las personas humanas y están creando prototipos, no arquetipos, No, chicos, prototipos. Está un arquetipo, por lo menos, tiene un alma propia que le da un bagaje de experiencias que acumula en un entorno tridimensional. Perfecto. Pero un prototipo ni siquiera hace eso. No. Ni siquiera hace eso. Es una máquina que ejecuta sentencias. Exactamente. Entonces, todo nuestro genoma va a ir a parar, ¿sí? Muy fácilmente se esterilizará toda la población y implementar este tipo de humanos, ya no humanos, ¿no? No, Sí. No humanos. de Humanoide. de híbrido. ¿Sí? Exacto, exacto. ¿Y todo esto por qué razón? Porque no valoramos lo que somos. Claro. El apetito, el consumo, el apetito y el consumo y el apetito y el consumo, ya, todo ya. La inmediatez. Ya. ¿Qué pasa cuando es todo ya? El destino no existe. Porque te tendrías que haber ocupado del destino. Y si no te puedes ocupar del destino, lo vas a perder. Claro. Porque pero eso me hace renegar. es que es muy importante. Y estamos en el medio de toda esta, hablo de esta manera, ¿por qué? Porque me levanto en la mañana y miro las noticias. Sí. Entonces yo ya veo en qué escala tengo que emitir. Y sí. Claro. Es muy importante eso, claro que sí. Y bueno, justamente la finalidad de este programa es eso, ¿no? La genuinidad con la que se hace y desde dónde se realiza. No, totalmente. Y además que también para permitirnos no estar bien. O sea, estamos en una situación de altos conflictos, de cuestiones muy delicadas que se están tocando. Reacciones por donde quiera, porque bueno, como ya estábamos explicando, hay un incremento de la emisión solar, estamos en un ciclo 25. Y no nos podemos exigir estar bien, tenemos que habitar. Quizá haya personas que ignoren que es un ciclo 25. Perdón que haga porque seguramente va a llegar esa pregunta. Puede ser. Entonces sería por ahí interesante hablar de los ciclos solares. De que hay una serie de ciclos, y bueno, estamos transitando el ciclo 25, ¿no? Que tiene que ver con 11 años en los cuales el Sol pasa por una actividad pasiva, o sea, no tiene una cuando es pasiva es activa, pero en la parte interna del Sol. Cuando es activa es activa, pero en la parte externa. ¿Sí? Entonces no es que no tenga actividad el Sol, sino que se localiza en su interior. ¿Sí? Ahora, si vos estás en una conexión espaciotemporal importante del calibre del cual yo estoy mencionando, en los momentos pasivos vos te estás preparando para los activos. ¿Sí? Porque entonces ya estás anticipado. Pero para eso hay que tener conciencia de qué se trata la existencia tridimensional. Claro. Porque existencia tridimensional es porque tenemos a Tierra que nos brinda sus recursos y entonces podemos manifestarnos tridimensionalmente. Sí. ¿Sí? Pero a su vez la Tierra está dependiendo de un sistema mayor. Claro. Y ese sistema mayor también está evolucionando porque está en otro territorio distinto del espacio. Claro. Que tiene otros requerimientos. El Sol los trabaja de manera interna y después los vuelca de manera externa. Ahora, cuando no estás conectado con estas cosas y vos estás con tu propia vida entretenido, todo esto te toma de sorpresa.
Sí, es como decir, estoy surfeando y me cambió la marea, me viene una ola de 5 metros y Exacto. yo nada más practiqué Mira. para barrenar con la tablita en la orilla. Exacto. Entonces hay un problema con las magnitudes de los desafíos. Claro. Yo me preparaba para una oleadita chiquitita y me viene un maremoto. Sí, sí. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Yo me preparé el paraguas porque iba a llover y resulta que hay un tornado impresionante. O sea, tenemos un problema con las magnitudes. Porque no entendemos absolutamente qué tiene que ver mi existencia tridimensional Claro. con el sistema solar. Claro. Sí, absolutamente. Es un poco volvernos adultos en la existencia tridimensional. ¿Sí? Y esto que pasa con Elon Musk, ¿no? Que para mí me viene de maravilla. Sí, la es gente didáctico. idealiza porque es millonario. Sí. Idealiza porque es inteligente. La verdad, ni millonario ni inteligente yo lo veo coherente. ¿No? Claro. O sea, que sea presidente de un país potencia, la verdad, falta mucha coherencia. Que sea millonario, falta mucha coherencia. Y que sea inteligente, falta mucha coherencia. Entonces, esto que idealizamos tanto, es un cuestionamiento importante. ¿A dónde ponemos las referencias? Claro. Porque algo importante, es un año para la caída de todas las referencias. Es una caída estrepitosa. Sí. Que tiene mucho que ver con la decepción, nuestra capacidad para gestionar la decepción, nuestra capacidad para gestionar la frustración, la incertidumbre. Bueno, pero ahí es todo lo que, digo, nuestra psicología vaga trata de evitar en un eslogan de mente positivo, siempre estoy bien, Claro. la fotito en Instagram, y quiero completar esos espacios con negar que puedo estar mal y que el estar mal es parte de gestionar ese clima y de gestionar Totalmente. la desilusión. O sea, que no hay ningún problema con estar mal, o sea, porque es cuando podemos ver nuestra verdadera tolerancia, cuando me tolero a mí mismo en la capacidad que me lleve más abajo, en que hasta acá llego, porque el ser humano la juega tanto que, bueno, una guerra más, no llegamos a comprender hasta dónde la guerra es una solución, y la seguimos estirando y le seguimos iterando. ¿Para qué? Para llegar a nuestro máximo, o sea, la destrucción máxima de la civilización que conocemos, para decir, no, hasta acá llegué, no, la verdad ahí ahora aprendo. Bueno, será el camino de asumirla, porque si no, una magnitud que no se reconoce es porque una tolerancia no está descrita. La magnitud y la tolerancia van de la mano. Y otra cosa, si el arquetipo gestiona el psiquismo y está montado en un prototipo de superioridad, evidente que va a tender a arrasar, ¿sí? A todo lo que está considera por debajo, y no va a tener ningún plurito en tomar dominio, ¿sí? Porque no hay un respeto por el otro, se borra el respeto por el otro, Claro. se borra. Entonces, ¿qué pasa? Identificar a las personas desequilibradas psíquicamente y neutralizarlas, sacarles, vaciar de poder a una persona que no tiene gestión de su psiquismo. Vaciar de poder. Y no es por castigarlos, no es por protegerlo. No. Claro. Por protegerlo de sus acciones fuera de control. ¿Sí? No tiene que ver con con que, no, estamos castigando. No, nadie tiene derecho a arrasar, a matar a mansalva claro. para cumplir con su delirio. No, porque en el medio de eso, inmediatamente los otros loquitos que andan dando vueltas van a hacer exactamente lo mismo. Claro. Exacto. Van a hacer exactamente lo mismo. Entonces replica el patrón cínico de un psiquismo totalmente desbordado. Y esto no dura mucho tiempo, no tiene muchos capítulos más. No, No. claro. Porque no va hacia ningún lado.
Y vaciar de poder es poner límites. Es decir, ya esta persona no es representante. No. Este es el punto. Este es el punto. Tener esa madurez, que una persona con desequilibrio psíquico no puede desempeñar ningún cargo público, ni siquiera de intendente de nada. De nada. Nada. Desequilibrio psíquico hay que atenderlo vaciando de poder a esa persona para poder protegerla de sus propias acciones. Bueno, qué importante esa detección, ¿no? Que las personas empiecen a tener la eso, delirio de grandeza, delirio de superioridad, de a mí nadie me controla, yo controlo a todo el mundo. O sea, esto no es difícil. No es difícil. No lo hablamos con el arquetipo de Narciso, que lleva todas esas... Cada vez estamos expuestos. Sí. Entonces, pero bueno, lo reitero porque una sociedad responsable tiene que diferenciar muy bien un conflicto de escala psíquica a un conflicto de escala psicológica. ¿Sí? Porque en el conflicto de escala psíquica el otro se borra. El otro es borrado. Completamente borrado. Sí, no hay un registro. Se anula. Y por otro lado no acepta absolutamente corregir nada propio. Absolutamente nada. Lo propio está todo permitido. Y lo del otro está totalmente prohibido. Bueno, eso también lo dialogamos como ley del embudo. Yo entro a mis anchas, pero a todos los demás le exijo el estricto. Claro, exactamente. ¿Sí? Es muy importante tener estas detecciones porque la sociedad tiene que despertar muy rápido. Sí. Si quiere ir al próximo capítulo. Es fundamental. Sí. Sí. Y además que bueno, vincularse con el límite como un límite, una posición de que nos da sentido. O sea, estamos hablando del olfato. El límite es el que también nos detecta que estoy oliendo, porque nos da el discernimiento. El límite es importante. En un juego da el sentido del juego, en una relación da la ubicación de cada uno, en la maternidad, si no le pones límite a un niño, te puede romper todo y vos decís, no, pero yo lo quiero, no, pero le vas a decir que no a lo que no va. Entonces, tener coherencia y decirse, y el autolímite, decir hasta dónde, porque uno mismo puede tener el psiquismo, obviamente, desbordado. En algún aspecto. Darse cuenta de eso. Claro. Darse cuenta de eso es súper importante. Porque hay que atenderse también a uno mismo. Exacto. O sea, todos estamos bajo la influencia de este nuevo ciclo. Por más que digamos, no, que yo veo que los demás gente se desborda, también hay micros desbordes, depende, hay que con microscopio ver las cosas. Sí, yo veo también esta necesidad por todo lo que decías antes, Ale, y lo que estábamos compartiendo, de quitarle la supremacía a la mente, ¿no? De pensar que todo es mente, que la mente es la que puede, que la que controla, que la que hace, que la que... ¿No? Esa cosa de que las personas cree que expandiendo su mente va a conseguir mejores logros o va a conseguir ponerle esto, detectar. No es desde ahí que va a conseguir detectar las cosas. La conciencia es la que detecta las cosas, la mente las ejecuta. Exacto. Exacto. Por eso el inicio tiene que estar en la conciencia para que exista el dominio. ¿Sí? Si no, la mente va a ejecutar. Y si se ve sobrecargado ese sector, evidentemente la ejecución no va a dar lugar a ninguna pausa. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, es esto. Vamos a tener que volvernos expertos en psicología moderna. Sí. Vamos a fundar una psicología moderna. Lógicamente. Sí, y eso es responsabilidad de las personas. Totalmente. Sí. No vamos a poder pedirle en las universidades que enseñen esto porque es tarde. No, siguen enseñando lo viejo. Cuando algo ya, cuando algo es, te tenés que dar cuenta que está sucediendo. Sí. Si estamos en un tiempo donde tenemos que fundar nuestro destino, pues se nos acabó el crédito. Exacto. Entonces, todo lo que se enseña sirve de manera relativa, no de manera absoluta. Exactamente. Así es, es fundamental
Es fundamental esto, y también al pasarlo por el cotidiano, si una persona está en sesiones, va con alguien y empieza a escuchar que le repiten siempre lo mismo, bueno, estar atento, ¿no? A ¿qué estoy haciendo acá? ¿A qué vengo? ¿A que me repitan siempre lo mismo? ¿No habrá algo más que yo pueda hacer? Y no estar tirando mi plata, ¿no? Porque para colmo son realmente a veces inversiones terribles que se hacen en sesiones que son totalmente estériles y que no conducen a un... Pero hay que ver la preparación que tiene la persona, pero en vida real. Claro. No en libros de texto, en lo cotidiano, como loro. Exacto. Sino en vida real. Exacto. Sí. En el día a día, el día, ¿no? El día que es esta oportunidad la tan capacidad de leer el día, la capacidad de leer la era que habitamos, la capacidad de leer el año que estamos. Sí, claro. No, y además que, bueno, esos son factores estructurales básicos que tenemos todos, porque vamos a conseguir que todos los sucesos pasen en un cierto día, en un cierto mes, en un cierto año, que no es lo mismo que pasaron el año pasado que pasen ahora. No. Son discernimientos que nos tenemos que autoexplicar continuamente. ¿Para qué? Para también ubicarnos. Porque cuando una persona tiene un golpe en la cabeza, pongámosle, ¿qué le preguntan primero? ¿Qué día está? ¿Dónde está? ¿Qué día es? ¿Por qué? Mecánicamente hay que ubicarse, y ante un conflicto hay que ubicarse, porque obviamente tiene una nueva lectura el conflicto si lo leo desde el momento que está ocurriendo a leer los conflictos anteriores. Tienen distintas formas. Totalmente. Y en los espacios psicológicos, como decías, Moni, es también como nos puede pasar en cualquier sistema, como en el educativo, como a mí me pasa con mi hijo. No es descartar el espacio, sino resignificar que esa persona está dando, y siempre autorregistrarse. Bueno, ¿qué me pasa? Aunque sea un niño, bueno, ¿qué me pasa en esta sesión? ¿Qué establecí? No darle que es un referente y me tiene que decir lo que tengo que hacer. Claro. No darle ese poder, o sea, sino que voy, ¿Qué más me abro, ¿qué más puedo ver? Voy con preguntas, auditar a la persona. ¿Qué preguntas nuevas tengo? O sea, no sé, realmente hay muchas posibilidades y bueno, es importante porque está en manos de cada uno, no está en manos del otro. Dejar de depositar, ¿no? Esta cosa de que está en manos, yo ya me puse en manos yo ya hice tal cosa y entonces ya esto me protege, ¿no? Sí, hoy cuando las escuchaba y me ponía re contenta porque, bueno, cada una de ustedes está haciendo, bueno, cada una, yo también, ¿no? Estamos metidas en proyectos que tienen que ver exactamente con lo que cada una precisa, y esos proyectos son totalmente distintos, sí, ¿no? En el caso de Moni, con este proyecto que tiene que ver con la visión, ¿sí? Y con el tema de la ansiedad. Sí, exactamente. ¿Sí? Toda una línea biológica súper profunda, muy importante para ella en este momento, con el tema de poder usar una herramienta que le ayuda a construir su aspecto psíquico, dar estabilidad en ese psiquismo. Por lo tanto, está también en ¿querés contar vos un poquito? Sí, o sea, yo lo que más me vinculo es con mis áreas de desafío. ¿A dónde tengo más dificultad? Y por ejemplo, noto que mi dificultad está en planificar, en el plano. Entonces, ¿qué puedo hacer con hoy, con tanta tendencia y tantas ofertas de curso? Aprender a hacer planos. ¿Por qué? Porque tengo que autoeducarme en donde yo no tengo capacidad. Porque a donde no tengo capacidad tengo que habilitarme un espacio. Tengo una oportunidad. Esto no lo tengo construido, entonces como no vengo con este kit armado, me meto en un aspecto que me es recontra difícil, de ser organizada, tengo que tomar medidas exactas, precisas, tener una claridad, una nitidez, y todo eso, que quizás en un aspecto muy interno, muy psíquico, está hiper prolijo, en el aspecto de la guada externa, porque siempre digo, la guada interna quizás tenga todo eso reordenado, pero la guada externa necesita tener ese mismo lenguaje para que se conecten. La guada del plano.
la guada del plano. Una cosa es la guada de la dimensión y otra cosa es la guada del plano. Entonces ahí se empiezan a articular. Pero ¿dónde es mi punto de partida? ¿Qué es lo que más me cuesta? Y ahí, obviamente, que voy a entrar con impotencia, con frustración, con desilusión, con mucho desafío, pero lo que crezco, el antes y el después de la guada que sale cada vez que se mete, y sí, es fantástico. ¿Por qué? Porque tomo lo que se dice, no sé, en España, creo, el toro por las astas. ¿Dónde está mi mayor desafío? Y capaz que eso, si lo hacemos como algo cotidiano, ¿dónde está mi mayor desafío? Nos da más estabilidad en el orden interno, porque donde está mi mayor desafío externo es que en el origen eso está re acomodadito, está re bien dado, pero acá lo tengo que traer, en destino. Claro, bueno, en mi caso la frase que utilicé, habitar el cuerpo, calma la mente. Claro. Habitar el cuerpo, calma la mente. Pero ahí está tu mayor desafío. No, porque bueno, reconociendo esta mente mayor que tiene el cuerpo. Claro, cuando ella decía esa frase, entonces yo le decía, claro, porque el cuerpo tiene una mente mayor a la tuya. Claro. Entonces, obviamente, la mente humana se encuentra que tiene más espacio porque habita el cuerpo, entonces la mente del cuerpo le hace un amparo a la humana que está habitando ese cuerpo. Exactamente. Y bueno, y entonces ahí encuentra la calma. ¿Sí? Y entonces ahí se va la ansiedad. Entonces, hay una situación donde estamos diferenciando que el cuerpo tiene una mente y el humano tiene otra mente. Claro. ¿Sí? Ahora, queremos tratar cosas muy grandes de la realidad que tiene que ver con el cuerpo que está en sintonía completa con el sistema solar, a un humano que está completamente en la fantasía. Claro. Y queremos que nos dé torta, la mezcla de ingredientes. Sí. No nos va a dar torta, nos va a dar un tortazo. Claro, y justamente. ¿Sí? Y bueno, y en el caso mío, sigo con programación y bueno, y ahora me voy a meter en una, ¿cómo es? Bootcamp. En un entrenamiento intensivo de 3 meses. Con compañeros, con compis. Qué bueno. Que están estudiando y aprendiendo lo mismo. Y bueno, ya este está siendo mi segundo año que estoy de cabeza ahí. Y obviamente con todas las dificultades de una persona de mi edad que está haciendo eso, que necesita mucho más tiempo para ver cada estructura, para poder internalizarla. ¿Por qué? Porque yo tengo muy fácil en online en esa parte, pero claro, necesito consolidar estructuras y por otro lado necesito de las cosas que otros crearon. Claro. ¿Sí? Porque la programación es aprender cosas que otros crearon. Cuando yo vivo en cosas que yo creé, se me produce una situación distorsiva cuando yo quiero comunicar. Entonces, es muy importante que yo dentro de esa misma escala me conecte con mentes de otras personas. Claro. ¿Sí? Y empiece a seguir protocolos que son impuestos por otros. ¿Sí? Porque cuando yo aprendo un lenguaje de programación tengo que respetar a rajatabla codificaciones que hicieron otras personas. Claro. ¿Ven? Y entonces ahí yo me complemento. Bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo en cada uno de los 3 casos el camino de resolución es distinto? Sí. Pero el objetivo es el mismo. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Las 3 estamos respetando cuestiones estructurales estrictas, porque tanto en la biología tenés una cuestión estructural estricta, que es la anatomía del ojo, en el diseño... En este caso del cuerpo en general, ¿no? Por eso, la anatomía en el cuerpo, pero es lo estricto de la biología. En el caso mío, que yo estoy, bueno, también estuve con programación, pero ahora estoy dándole más hincapié con el diseño. El dibujo técnico es un lenguaje, porque es universal, que es geometría, matemática y precisión. Es un lenguaje estricto, y en la programación el lenguaje es estricto. Entonces, nos ponemos muchas restricciones para cumplir con eso estricto, para aumentar nuestros alcances. Parece paradójico, porque nos estamos reprimiendo
Pero eso aumenta nuestros alcances. Aumenta nuestros alcances. La persona que no puede añadir restricciones no va a aumentar sus alcances. No, claro. ¿Sí? Y eso hay que decirlo. ¿Y sí? Sí. No va a aumentar sus alcances. No. Consume más el crédito. Consume el crédito, pero no es lo mismo que aumentar los alcances. Bueno, Ale, estaríamos ya redondeando la jornada de hoy, la número 9 de hoy, la número 9, tan rica, tan completa y tan variada. ¿Algo para terminar? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Hay algo que quisieras agregar como corolario de este hermosísimo encuentro? No sé, quizás expresar que apropiarnos de que el sistema solar es una construcción en la cual nos necesita de constructores. Yo creo que esa semilla es la que espero que encuentre tierra fértil del otro lado y que nos podamos sentir parte de ese sistema solar. Parte de él, o sea... Me acuerdo que yo en tercer grado tuve un libro de lectura que se llama El Sol Albañil. Ah, sí, yo también. Sí, El Sol Albañil. En cuarto grado, dulce de leche. En quinto grado, grupo 5. Después ya en sexto trabajamos con fichas. Pero El Sol Albañil me parece en segundo grado, despertar. Que fue muy popular, porque... Sí, bueno, pero perduró en el tiempo, porque yo lo cursé antes que vos. Sí, yo no, vos ya no. Pero qué importante, porque ¿qué pasa? Que con esta afiliación nosotros vamos a aprovechar ambas etapas del sol. La pasiva, que es trabajo interno, y la activa, que es trabajo externo. Sí. Buenísimo esto. Yo creo que este es el mensaje más importante para este momento, para este día, sí, ¿no? Sí, para este día 5 del 4. Sí. Así que bueno, chicas, muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, esperamos que con todo nuestro corazón les compartimos esta emisión. Que llegue. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. La próxima. Gracias.